Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. También mandamos un saludo muy afectuoso a los televidentes del vecino estado de Sonora, de Obregón hasta el municipio de Ahome, y también en el sur del estado al vecino estado de Nayarit. Las personas que nos ven hasta Nayarit, les mandamos un saludo muy afectuoso. Hoy vamos a tener aquí en el estudio, está con nosotros aquí en el estudio, el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda, empresario, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente del Partido Sinaloense, entre otras causas, así como también maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes de pasar vamos a pedirle a Tania Muñoz que nos comente acerca de la revista Gente. Adelante, Tania. Así es, doctor. Antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa, permítame recomendarle Revista Gente, en donde encontrará lo mejor del jet set sinaloense, así como artículos de interés sobre moda, tendencia, cultura, entre otros. También puede buscarla en su edición digital en el www.revistagente.com. Gracias, Tania. Vamos a ir un corte, regresamos en un minuto con nuestro invitado, el maestro en ciencias, Héctor Melesio Cuen Ojeda. No se vaya, quédese con nosotros. Yo soy Héctor Muñoz, sígueme en Twitter en @jhéctormuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Sí, canal 10.1, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán. Somos televisión abierta, llegamos más lejos. Canal 10.1 y también a través del sistema Megacable. Canal 110 en Megacable y canal 1110 HD, High Definition. También desde cualquier parte del mundo, desde su teléfono, desde su iPad o su televisión inteligente, nos puede sintonizar a través del www.tvpacifico.mx. Le recuerdo, www.tvpacifico.mx. Desde cualquier parte del mundo puede ver usted la televisión online. Como les decía, hoy nos acompaña aquí en el estudio el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda. Él es empresario, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido presidente municipal también de Culiacán, diputado local también, y es presidente del Partido Sinaloense. Héctor Melesio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, gracias por la invitación, Tania, qué gusto. Y aprovecho para enviarles un abrazo cariñoso, bien fundido, a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Tania, ¿cómo estás? Tania Muñoz. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Un saludo a todos quienes nos sintonizan y nos están viendo desde la comodidad de su hogar. También saludo y le doy las gracias al doctor por la invitación y saludo con mucho gusto al maestro en ciencias Héctor Melesio. Muchas gracias. Bien, pues el tema de esta noche, Héctor Melesio, como te decía el otro día, bueno, hay un tema fundamental. Ya México hizo una reforma educativa, sin embargo, bueno, las implementaciones de esa reforma pues van a durar años, y uno de los temas electorales en México y en el mundo es la educación. Como exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, te pregunto yo a ti, ¿cómo ves la educación en México? Adelante, por favor. Bueno, definitivamente yo veo acciones muy concretas e importantes y de impacto lo que está pasando en educación superior, también en la media superior. Sin embargo, creo que el talón de Aquiles de México, de su sistema educativo, definitivamente es el nivel básico. No estamos trabajando bien, no lo estamos haciendo bien, y esto se debe sobre todo a que no se ha implementado todavía el nuevo modelo educativo, pero más allá, creo que los gobiernos confunden una cosa. Ellos creen que el dinero que se gasta en educación
ellos lo consideran redundando como un gasto, más no como una inversión. De tal manera que se necesita más invertir en lo que es el tema educativo. El día que nosotros estemos bien abajo, y cuando digo abajo es el nivel básico, hablo de preescolar, primaria y secundaria, otro gallo nos va a cantar en el nivel superior, y en el nivel superior otro gallo nos va a cantar en lo que es el posgrado, porque aquí en México andamos mal definitivamente en lo que es la innovación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de nuevas patentes, y esto se debe a que el sistema educativo mexicano ha estado fallando. Definitivamente, de manera integral, le tenemos que invertir más, porque en este momento has de saber, yo voy a poner un ejemplo, a nivel nacional hay más de 220,000 escuelas del nivel básico, aquí en Sinaloa hay cerca de 6,000, pero aquí el problema que existe, que alrededor de 300 de esas 6,000 no cuentan con agua potable, alrededor de 600, por ejemplo, no tienen energía eléctrica, alrededor de 600 no tienen baños, y alrededor de casi 3,000 no poseen lo que es el drenaje, el servicio de drenaje, y más allá, el 80% no tiene señalización para salidas de emergencia, no tiene áreas de seguridad, entre otras cosas. Y yo siempre les he dicho, lo dije en varias ocasiones en tribuna, aquí en Sinaloa ya hay hasta tornados. Ya tiembla arriba de 6 grados en este momento, de tal manera que las condiciones que tienen las escuelas, después nos vamos a lamentar, ya ahogado el niño, vamos a tapar la noria, y es lo que no queremos definitivamente. Falta mucha inversión en educación aquí en México y desde luego eficiencia en el gasto educativo. Bien, ahora, de acuerdo a los resultados de las pruebas PISA, esas que se practican por la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, donde, bueno, están México y también otra serie de algunos países que se aplican la prueba PISA. Nosotros generalmente en México, bueno, pues salimos en un lugar casi siempre al final, como tú ahorita lo decías. Sí. Compararnos con los miembros de la OCDE. Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, España, Inglaterra, y por otro lado México. Esos países tuvieron universidades hace 1000 años. Tú como el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿cuántos años tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa desde que nació como liceo o Universidad de Occidente? Liceo primero se llamó, Liceo ¿verdad? Rosales. Liceo Rosales. Sí, fue en 1872, en diciembre de ese año, José Eustaquio Miguel Dolores Buelna Pérez Mecé, porque ahí se llamó el plan de desarrollo, cuando fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como gobernador hizo la propuesta en el Congreso local, y un 5 de mayo de 1873 se inauguró como Liceo Rosales en Mazatlán, con la pura instrucción de secundaria. Posteriormente se trasladó hacia Culiacán, porque en ese tiempo los poderes estaban en Mazatlán, y por seguridad se trasladaron lo que es Culiacán, ya como capital, y fue cuando cambió de nombre, Colegio Rosales. Eso fue hasta 1918, que se llamó Universidad de Occidente, hasta el 23. Allí tuvo la primera autonomía, la Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy Universidad Autónoma de Sinaloa, después del 23 ya como Colegio Civil Rosales, y después por el influjo del cardenismo, el socialismo, se llamó Universidad Socialista del Noroeste, y posteriormente, después de 1940, ya le pusieron Universidad de Sinaloa, y en el 65 Leopoldo Sánchez Celis le dio la autonomía, y desde entonces se llama Universidad Autónoma de Sinaloa, que la verdad tiene una influencia muy grande aquí en el estado de Sinaloa. Fíjate, yo te voy a dar un dato muy, muy interesante. Acabo de ver una publicación en donde a nivel nacional, lo que es la cobertura en el nivel superior está alrededor del 37.5%. Ahí me llamó mucho la atención que aquí en Sinaloa el 52%, segundo lugar a nivel nacional. Mucho se debe a la Universidad Autónoma de Sinaloa por lo grande, por la cobertura que ésta tiene y desde luego su calidad. Y cuando hablo de calidad, porque muchas veces se dice que cuando hay masificación no hay calidad. Sí. Creo que aquí es otra cosa, porque a nivel nacional lo que es el promedio de las instituciones
que tienen calidad educativa, que están acreditadas y que su matrícula es atendida, es un promedio del 72%. La UAS tiene arriba del 90%. Bien, vamos a ir un corte y regresamos en un minuto. Le comento al auditorio que nos acompaña aquí en el estudio el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema estamos platicando acerca de la educación superior en México. También nos acompaña Tania Muñoz. Vamos a ir un corte. Yo soy Héctor Muñoz. Síganme en Twitter en @jHéctorMuñoz. No se vaya, regresamos en un minuto. Continuamos con su programa Acontecer. Está con nosotros en el estudio el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema, la educación superior en México. Tania Muñoz, ¿quieres comentar algo antes de ir un corte? Adelante, por favor. Sí, así es, me llama la atención pues todo lo que está platicando en el tema de educación y me gustaría saber, maestro, ¿qué es lo que tendría que hacer ahorita en el tema educativo? ¿Qué se tendría que hacer o cómo se tiene que invertir para evitar la fuga de cerebros a otros países? Bueno, lo primero, si nos vamos a la raíz, tenemos mucho rezago educativo aquí en México. Estamos calculando alrededor de 32 millones de mexicanos que viven en rezago educativo, de los cuales 5 millones no saben leer ni escribir, 10 no terminaron la primaria y alrededor de 16 no terminaron la secundaria. Pero aquí lo más importante para evitar la fuga de cerebros, porque mucha gente va y estudia en otros países, necesitamos invertir más en ciencia y tecnología. Esto es algo fundamental, lo que es la investigación, lo que es la generación de nuevos conocimientos. Es de comentar que cuando inició este gobierno federal hubo un compromiso muy importante, se dio un compromiso muy importante, creo que está por escrito. Al término de esta gestión se iba a invertir cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto en lo que es ciencia y tecnología. La verdad es que ya se aprobó la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2018 y quedó en el punto 5. Prácticamente quedó igual. Entonces se tiene que invertir más en infraestructura, sobre todo esto es fundamental, arriba y abajo. Repito, yo insisto mucho en el nivel básico porque una de cada 2 escuelas en México o no tienen servicio de agua o no tienen luz o no tienen drenaje. La verdad es que están en deprimentes condiciones lo que es la infraestructura educativa en México. Ustedes han visto, en algunas ocasiones, incluso en algunas escuelas les han pedido a los alumnos que lleven cascos. ¿Por qué? ¿Cómo cascos? Casco, y van con casco de motocicleta, de bicicleta. ¿Por qué? Porque se cae el enjarre del techo, ¿no? De tal manera que se tiene que invertir más. Y bueno, en este momento existen escuelas al 100, así le llamamos, donde se trata de dignificar más lo que es la infraestructura, sobre todo del nivel básico. Ya se equivocaron, ya lo están aplicando mal, pero esta inversión es de comentar de dónde viene. Es muy importante que lo sepa la gente. Esta inversión viene del futuro. O sea, el actual gobierno federal está jalando dinero de los próximos 25 años, se está gastando dinero de los próximos gobiernos. ¿Qué tanto es el 25%? Es el 25% del ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples. Entonces lo está jalando todo y está juntando una bachicha de 50,000 millones de pesos. Y ahorita lo están invirtiendo. Yo pensé que todo lo iban a invertir en educación básica, pero no, se está yendo a la media, se está yendo a la superior, se está dispersando, se está diluyendo. Y el meollo del asunto de la reforma educativa es el nivel básico fundamentalmente. Ahora, para el auditorio, el nivel básico que comprende. Es lo que es preescolar, primaria y secundaria. Eso es fundamental. Se acaba de dar a conocer lo que es el resultado del Plan Nacional de Evaluación del Aprendizaje, la prueba Planea, y la verdad que 6 de cada 10 alumnos están en el mínimo nivel en lo que es el aprendizaje en matemáticas. Y el tema de la comprensión también. El tema de la comprensión y matemáticas estamos reprobados. Estamos reprobados en la comprensión, aunque son 3 de cada 10, la verdad que andamos muy mal. Y cuando estamos mal abajo, estamos mal arriba. Por ello es fundamental que se aplique la reforma educativa. Creo que las cosas van avanzando, pero bueno, el secretario de Educación Pública que está impulsando esto, ahorita se fue de coordinador de campaña de uno de los candidatos a la presidencia
de la República. Es decir, aquí en México todo ha importado menos la educación. Y esto es algo malo, por ello es que cada día crece más el nivel de pobreza aquí en México, porque es fundamental la educación para que haya desarrollo en un país. Y de repente nosotros estamos compitiendo, por ejemplo, tema actual, Tratado de Libre Comercio. ¿Va a continuar o no va a continuar? ¿Contra quién? Contra Canadá y Estados Unidos. Ya de cuenta que estamos jugando contra, a las patadas contra Sansón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un promedio de escolaridad arriba de 12 años. Y también Canadá. Igual Canadá, y nosotros apenas pasamos los 9 años. Tenemos nivel de secundaria. Ellos tienen una cobertura arriba del 80% en educación superior. Nosotros andamos en el 37%. Y la verdad que el tema educativo juega un papel fundamental. Si nosotros queremos saber qué tan desarrollado está, por ejemplo, una colonia, nuestra familia, o a lo mejor un municipio, una entidad federativa, México, el continente americano, hay que ver indicadores educativos. Esto juega un papel fundamental. Y eso es lo más importante. Ahorita que mencionabas el tema de ciencia y tecnología y ponías el ejemplo de las escuelas, de que pues los baños, el tema de que pues no hay agua en algunas escuelas. Vuelvo al inicio de lo que platicaba yo el programa. Nos comparamos con los miembros de la OCDE, de la OCDE. La mayoría de los países son países industrializados que tienen universidades hace 1000 años, como lo mencionaba yo al principio. Entonces, a mí se me hace esa comparación, pues que es asimétrica. Es como ahorita el ejemplo que ponías tú, el Tratado de Libre Comercio, ok, muy bien. Vamos a tener un Tratado de Libre Comercio que se está renegociando y yo creo que sí se va a lograr. Sin embargo, las condiciones son muy desiguales. Ya vimos el tema de la mano de obra, precisamente no podemos competir. México compite con su mano de obra barata, pero sí hay algo de capital intelectual, pero nuestra principal oferta es la mano de obra barata. Sí, definitivamente, en eso hemos terminado. La verdad que aquí hay mucha maquiladora, precisamente por la mano de obra barata. Eso es lo fundamental. Pero aquí en México se integran a la población económicamente activa más de 1.200.000 jóvenes y estamos generando alrededor de 600.000 empleos nada más. Eso tiene como consecuencia que de 39 millones de niños que tiene la OCDE, alrededor de casi 8 millones son de México. Y esto se debe a que el crecimiento que nosotros tenemos en este momento es un crecimiento magro, mediocre completamente de un 2%. Hay gente que nos dice, pero también Estados Unidos crece al 2%, no hay que engañar a la gente. Pero no hay que comparar. No hay que comparar, es un país desarrollado contra un país subdesarrollado. Nosotros para generar la suficiente cantidad de empleo debemos de producir mucho más, de crecer mucho más. ¿Cuánto debemos de crecer? Se calcula que un 6%. Cuando se dio el Pacto por México, que se hizo la reforma energética, la hacendaria fiscal, la laboral, la educativa, la verdad que la promesa principal que se hizo en aquel tiempo es que íbamos a tener un crecimiento ya permanente de hasta el 6%. 6-7%. Sí, la verdad, eso fue lo que se dijo. Sin embargo, de lo dicho al hecho hay mucho trecho. Las cosas no se dan como tal, incluso la reforma energética hizo aguas. Hoy ya el petróleo que era de los mexicanos ya no es de los mexicanos. Hoy podemos decir que casi el 80% de la gasolina que consumimos aquí en México la importamos de otros países, principalmente de Estados Unidos, y esto tiene como consecuencia que haya un índice inflacionario tremendo, que casi llegamos al 7% de inflación. Pues es el 7%. Sí, es 7% y una devaluación peso-dólar, también y pues el desempleo y todas las cosas que hay. Fatal la conducción económica aquí en México. Bien, vamos a ir un corte y regresamos. Bien, le comento al auditorio que nos acompaña aquí en el estudio el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También nos acompaña aquí en el estudio Tania Muñoz. Vamos a ir un corte, sígame en Twitter en @JHéctorMunoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompaña aquí en el estudio el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema es la educación en México. Nos acompaña también en el estudio Tania Muñoz.
Quisiera mandar un saludo aquí, nos están acompañando en el estudio las muchachas de Síntesis de Prensa. Me refiero a Dilén, a Yuritzia y a Lacey. Les mandamos un saludo muy afectuoso. También a Charo y Alma, que no pudieron estar aquí presentes. A David y al ingeniero Muñoz les mandamos un saludo muy afectuoso también a ellos. Bien, continuamos. Tania, adelante, por favor. Sí, maestro, precisamente en el tema educativo seguimos, pues yo creo que también tendríamos que abordar sobre el desarrollo social. Ahorita hay muchos programas que están impulsando, que están dando a conocer para ayudar a la gente de escasos recursos, pero yo creo que hay que hacer otro tipo de acciones para impulsarlos, para ayudarlos. ¿Qué podría ser lo que se tendría que hacer, lo que se tendría que hacer ahí para ayudarla a la gente? Bueno, definitivamente hay que fortalecer la educación pública, hay que ayudar a la gente, sobre todo el sistema de becas juega un papel fundamental. Yo recuerdo cuando mi padre nos decía que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. También lo escuchaba de mis abuelos. Yo pensaba que porque no tenían dinero para dejarnos, heredarnos. Y la verdad que ya como padre de familia pienso lo mismo, pensé lo mismo para mis hijos y hoy pienso lo mismo para mis 7 nietos que tengo en este momento, ¿no? La verdad que el mejor igualador social que existe en el mundo es la educación. Es el mejor igualador. A ello le tenemos que apostar. Y bueno, la peor manifestación que hay como consecuencia de la falta de inversión es la violencia. Nosotros, yo acabo de escuchar que a nivel nacional, el día de hoy hablaron de casi 26,000 asesinatos dolosos en el año 2017 en México. Otros hablan de más de 30,000 asesinatos dolosos. Aquí en Sinaloa yo recuerdo el sexenio pasado fueron 8,000 asesinatos dolosos, 3,500 culposos y 2,000 desaparecidos. El año 2017 aquí fueron casi 1,600 asesinatos dolosos en Sinaloa y más de 1,000 desaparecidos. El año pasado. Sí, esto es el resultado precisamente por los problemas que existen desde el punto de vista de desarrollo social. Ese es el resultado de la pobreza. Yo recuerdo que Coneval junto con el INEGI hicieron un cálculo, a mí no se me olvidan algunos datos, tengo buena memoria para ello. En el año 2012, recuerdo que reportaron 53.5 millones de pobres aquí en México. Después vino el 2014, porque son cada 2 años la medición. Sí, de Coneval. Sí, fueron 55.5. E inexplicablemente, viendo que México está peor, regresó a 53 millones de mexicanos en la pobreza. Ahora, ¿será cierta esa cifra? Bueno, yo desde mi punto de vista no, incluso ya hubo una polémica entre Coneval y el INEGI, se pelearon. Así es, ¿no? Que incluso los datos no se publicaron precisamente porque decían que las metodologías eran diferentes, ¿te acuerdas? Sí, y yo le pregunto a los sinaloenses, ustedes viven aquí en Sinaloa, viven en la sierra, conocen los desplazados, conocen lo que está pasando. Sinaloa es en este momento de las 32 entidades federativas quien tiene los trabajos peores pagados. El último lugar, estamos así como en la OCDE. Último lugar. Último lugar, ¿no? De tal manera que en el año 2012, aquí en 2012 o 2014, sí, 2012, había aquí en Sinaloa 1,055,000 pobres. Viene el 14, aumenta 1,167,000 pobres. O sea, vamos para atrás. Sí, bueno, sí, más pobres. Pero viene el problema de medición. Entonces, del 2014 al 2016, lo disminuyen de 1,167,000 a 900,000. Se le pega una maquilladita. Sí, ¿a poco? ¿Es cierto esto? Vámonos a la pobreza extrema. Recuerdo que en el 2012 había 130,000 sinaloenses en pobreza extrema. Nos vamos nosotros al 2014, 155,000. Y resulta que en el 2016, alrededor de 90,000, un 40% menos. Por favor, hombre, ¿a quién le quieren jugar el dedo en la boca? Esto no es cierto, es mentira. Nosotros andamos por los 18 municipios del estado de Sinaloa. Vayamos a los campos pesqueros, ¿cómo están los campos pesqueros? En este momento, ¿qué no aparece en la prensa? Que acaba de aprobar el CEDESOL a nivel nacional, fueron 4,000 millones de pesos para Sinaloa, en donde va a haber mucho empleo temporal para pescadores, entre otras gentes que hoy lo necesitan, es cierto, pero no se trata de eso, no se trata de empleo temporal, se trata de que haya productividad. Sí, no hay que dar subsidios. Se trata de que se generen empleos como consecuencia de la productividad, de eso se trata, que haya derrama económica, ¿para qué? Para que mejore la calidad de vida de las familias. Eso es fundamental y eso por sí solo disminuye la
violencia. De tal y manera, la pobreza. Sí, y la pobreza. Esto es fundamental, por eso hay que trabajar mucho en el seno familiar, hay que trabajar mucho en los centros educativos y que los gobiernos cumplan con su cometido. Bien, bien, Tania Muñoz, ¿algún comentario? Ya casi nos vamos. Pues ya, el tiempo apremia desafortunadamente. Doctor, pues le agradezco de nueva cuenta el espacio. Maestro, ¿alguna recomendación que quiera dar a la gente que nos está escuchando y que pues que lean? Yo creo que es la mejor recomendación, la cultura, ¿no? Que se informen. Adelante. Definitivamente, lo que es el tema educativo, cultural, deportivo. Yo les digo a los padres de familia, cuiden mucho a sus hijos, no los dejen al garete, sobre todo ahora con todas las tecnologías de la información y la comunicación, porque por ahí pueden entrar muchas cosas malas a su cerebro, aguas. Así que a cuidar a nuestros hijos, pero sobre todo a apostarle a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Bien, pilar básico, no hay duda. Ciencia y tecnología son fundamentales en el desarrollo. Otros países en el mundo, como decías, Héctor Melesio, como Canadá, Estados Unidos, como los países que queremos aliarnos en el Acuerdo Transpacífico, todos ellos tienen en su PIB un 2, mínimo un 1% del PIB que le dedican de su presupuesto a la ciencia y tecnología. Nosotros, digo, es un país, como tú lo dijiste, subdesarrollado, sin embargo tenemos que hacer ese esfuerzo para poder crecer y dar ese plus, porque el hombre actúa a como piensa, y como es educado, es como piensa. Sí, y combatir la impunidad y sobre todo la corrupción. Bien, nos vamos. Hoy nos acompañó en el estudio el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien nos habló del tema de la educación. Tania Muñoz también nos acompañó aquí en el estudio. Yo soy Héctor Muñoz, nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Buenas noches, hasta pronto.